Jeremías 1:19 dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Puede tomar su lugar, salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido, bienvenida a la casa de Dios de Hablando Vida. Y vamos a tomar nuestro lugar con esa misma reverencia. Bienvenidos los de Facebook, los de YouTube, bienvenidos. Si están escuchando por ahí, un día visítenos, ¿verdad? O si están mirando ahorita en Facebook, hello, how are you? Come and visit us, ¿verdad? Vamos a meditar en esta palabra con una mente alerta, oído dócil y corazón dispuesto. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Yo también. Cuando yo era chico, mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano a un restaurante para mirar las peleas de Julio César Chávez. ¿Cuántos se recuerdan esas peleas? A ver, esos mexicanos fieles. Ok. En ese entonces él era el mejor boxeador que México había producido, ¿sí o no? Y yo no sabía mucho de boxeo, pero esas fueron las peleas que me empujó para amar el boxeo. Para mí el boxeo es el deporte más emocionante que hay. No sé para usted, pero una pelea entre dos hombres, esos dos hombres se preparan de lo mejor que pueden para determinar el ganador del combate. Eso es el boxeo. Entre dos personas que se preparan al máximo de lo que ellos tienen de coach y de aparatos y de ganas, ¿verdad? Y eso va a determinar el ganador del combate. Pero antes que el boxeador se prepare para ese combate, hay tres cosas que este boxeador tiene que tener. Igual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener estas tres cosas. Y yo tengo 3 puntos para usted, para que usted vaya creciendo conforme el tiempo que Dios le dé para esta obra y la obra que Dios tiene para usted. Entonces el que apunta está aprendiendo, el que no apunta pues nunca aprende, ¿verdad? Punto número 1 es cree. Muchos de nosotros se nos es difícil creer cuando estamos viendo humanamente hablando. La Biblia nos dice que debemos de ver por fe y no por vista. Si estamos enfermos, debemos de ver nuestra sanidad para creer, para ser sanos. Esa es la fe en Cristo Jesús. Si tenemos un problema familiar, un problema matrimonial, debemos de creerle a Dios que Él puede solucionar y nos puede enseñar. Y eso es la fe, ese es el creer. Bueno, en esta mañana Dios te dice que creas en su palabra, que creas en lo que Él te dijo que Él haría para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Muchos de nosotros ya como que ya no creemos, ¿verdad? Pasa la vida, nos golpea y ya dejamos de creerle a Dios, fíjese. Dejamos de creerle a la positividad de la vida, a todo lo positivo, nos volvemos unas personas negativas. Y Dios te dice en esta mañana, cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Cree en el Señor que te formó desde el vientre. Cree que el Señor te llamó para un propósito. ¿Sabías que Dios te llamó para un propósito? Y el enemigo quiere agarrarte y hacerte como él quiere para que no llegues a ese propósito. Y bueno, tú estás aquí para hacer una diferencia. ¿Cuántos lo creen? Tú estás aquí para hacer una diferencia. Estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Dice Isaías 43:7, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Yo no sé usted, pero yo creo a esta palabra. Esa es la palabra de Dios y yo creo que yo fui creado para la gloria de Él. Yo creo que Él me formó para su gloria. Él me hizo para su honra. Y yo debo de creer esta palabra por fe, aunque no lo vea. Jeremías 1:5, vamos a estar ahí en el capítulo 1. Dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Sabías que Dios te conoció desde antes de que tú nacieras? Desde que
desde antes de la fundación de este mundo, Dios te conoció. Él sabía que ibas a ser imperfecto, imperfecta. Él sabía que ibas a tener carácter. Él sabía que ibas a tener ahí problemas, pero Él te conoció desde antes. Le dijo a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te aparté, te puse por profeta a las naciones. Yo quiero, hermano, que usted le crea a Dios, a su palabra, no a la mía, a su palabra. Fíjese, yo hace mucho tiempo, cuando tenía 16 años, hace 21 años, fíjese, wow, I'm getting old, all right. No, a mí no me da problema decir mi edad, está bien. No somos como las mujeres que no quieren dar su edad, ¿verdad? Eso no se pregunta. Bueno, yo tengo 37 años, fíjese. Y a los 16 años, yo me recuerdo que mi mamá me dijo que yo no iba a nacer, fíjese. No sé si a alguno le pasó eso o lo mismo, pero mi mamá me dijo que mi papá me quería abortar. Y yo ya de grande he estado meditando en todo eso, porque muchas de las veces uno piensa: ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué Dios me trajo al mundo? Pero déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Así como la tiene para mi vida, Dios tiene un propósito para tu vida. La única diferencia, ¿sabe lo que es? Es creerle a Dios. Yo le he creído a Dios, hermano. Cuando todo está a mi contra, cuando todo está que negatividad, yo le he creído a Dios. Cuando Faraón y todos sus soldados están rodeándome, yo le creo a Dios. Porque dice la Biblia: al que cree, todo le es posible. Todo lo es posible al que cree. Y Dios estuvo trabajando en mí, porque eso de decirte que iba a ser abortado no es buena noticia. Y Dios empezó a trabajar en mi vida y me dijo: yo te he escogido. Y yo me recuerdo un día escudriñando ahí la Biblia, paré en Isaías 41:10, y desde hoy todavía no se me ha olvidado ese versículo, porque ese versículo brotó de la Biblia hacia mi vida, hacia dentro de mi ser. Y dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. O sea que cuando yo iba a tener problemas en la vida, aunque no tenía a mi madre, aunque no tenía a mi padre por un tiempo, el Señor iba a esforzarme. Escuche bien, porque usted necesita creer a la palabra de Dios. A esa edad mis padres se divorciaron, a la edad de 16 años, y yo tuve que creerle a Dios. Van a haber circunstancias muy difíciles en tu vida y debes de creerle a Dios para que te saque adelante. Dios le estaba diciendo a Jeremías aquí en el versículo 1: mira, cree en mí, yo te formé. Antes de que estuvieras ahí en el seno materno, Jeremías, yo te formé, yo te hice. Cree en mí. El Señor te dice: cree. Dios te formó, hermano. Dios te apartó, Él te consagró, porque Él te conoce. No hay nadie más aquí que diga: yo te conozco muy bien. Aparte de la esposa. Las esposas nos conocen muy bien, pero Dios nos conoce mejor. Mejor. El diablo no te conoce, porque él no te formó. También a él lo formaron. El mundo no te conoce, porque nosotros no somos de este mundo. Somos de la eternidad, somos de Dios. Vamos al punto número 2. Punto número 2 es: fortalécete. Ya que crees en ti mismo, ya que crees que Dios va a pelear tus batallas y no tú, entonces debes de fortalecerte en el Señor. El boxeador se entrena, corre, hace ejercicio, ¿verdad? Hace pesas, hace lagartijas, hace sit-ups, corre un montón, hace sparring, ¿verdad? Hace muchas cosas para fortalecer su cuerpo, porque van a venir muchos golpes en el combate.
En el ámbito espiritual van a haber muchos golpes, hermano, y Dios necesita que tú te fortalezcas en Él. Fortalécete en el Señor. Él es el quien te puede hacer fuerte de verdad. El gym te hace fuerte, pero solo por un tiempo. Si dejas de usarlo, pues menos tiempo. Pero yo he conocido a Dios y puedo decir en esta mañana que torre fuerte es el nombre de Jesús. Torre fuerte. Van a haber muchos enemigos, hermano, muchos. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra gobernantes, son contra huestes espirituales que se meten en los hermanos y hermanas, que se dejan usar por estos espíritus malignos. Y por eso Dios te dice: fortalécete. Si usted le abre la puerta al diablo, él va a entrar. Él no es un caballero, él va a entrar. Por eso el Señor te dice: fortalécete. Proverbios 18:10 dice: torre fortificada es el nombre del Señor. El justo correrá a ella y estará a salvo. Si usted es justo, por la sangre de Cristo somos justificados. Usted puede correr hacia Jesús y Él lo llevará a salvo. ¿A salvo de qué? De muchas cosas que nos suceden. Dios estaba con Jeremías con toda fuerza. Jeremías 1:8 al 10 dice, Jeremías dudando, ¿verdad?, de lo que Dios le estaba diciendo. Tal vez estás dudando ahorita y dices: pues yo no creo en la palabra que estás dando, pastor, porque tú no conoces mi circunstancia. Y fíjese lo que le dice Dios a Jeremías en el versículo 8: no le temas a nadie. Dile a la persona que está a tu lado: no le temas a nadie. No le temas a nadie. Que yo estoy contigo para librarte. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está contigo? ¿Dios? ¿Estás seguro que está Dios? Dice: lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos para arrancar y derribar y destruir y demoler, para construir y plantar. Fíjese la autoridad que Dios nos ha dado. Nos dio autoridad de arrancar. ¿Qué es arrancar? Es quitar una cosa con fuerza. Una cosa con fuerza. O sea, nosotros tenemos la autoridad de decirle al diablo: hey, sácate de aquí, Satanás. El Señor te reprenda. Y como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, hay hermanos que tienen a Satanás de por dentro. Y esto lo podemos comprobar porque dice la Biblia que Judas Iscariote, el que entregó al Señor, fue poseído por Satanás para entregarlo. ¿Sí o no? Y a esos hermanos le podemos decir: hermano, el Señor te reprenda. Diablo mentiroso, sal. Espíritu maligno, sal de ese hermano, de esa hermana. Usted tiene la autoridad de arrancar. Derribar. ¿Qué es derribar? Hacer caer al suelo un edificio o una construcción. Destruir. ¿Qué es destruir? Deshacer o reducir a trozos pequeños una cosa material. Demoler. Destruir una construcción. Construir. Fíjese, después de arrancar, derribar, destruir, demoler, el Señor nos da la fortaleza para construir algo de nuevo y para plantar. Así que si usted está pasando algo fuerte ahorita, tal vez Dios está arrancando algo que no sirve, derribando algo, destruyendo algo y demoliendo algo que Él quiere construir de nuevo para su gloria y para su honra. Construir es hacer o fabricar una cosa con los elementos necesarios y siguiendo un plan y un orden. ¿Cuál es el plan? Dios lo sabe, está en la Biblia. ¿Cuál es la orden? Lo que diga Dios. Plantar es establecer. Así que tenemos la fortaleza de Dios para arrancar con fuerza de la raíz de todo mal. Usted y yo tenemos mucho mal dentro de nosotros. ¿Sí o no? Todos aquí tenemos mal. Estamos pensando mal todos los días. Y Dios nos dio la autoridad de arrancar con fuerza todo lo malo.
Tenemos la fortaleza de Dios para derribar todo muro que nos bloquea para llegar a nuestra meta. ¿Sabía que cuando usted ora hay huestes espirituales, hay potestades que quieren bloquear su oración para que no llegue? Daniel estaba orando, dice la Biblia, y estaban bloqueándolo a él para que no subiera su oración. Y él no se dio por vencido, porque hay alguien más que pelea nuestras batallas. Él estaba insistiendo en la oración. No te canses, hermano, de orar. No te canses de clamarle a Dios, porque a su tiempo todo saldrá bien. Todo saldrá mejor. Todo es en el tiempo de Dios. Tenemos la fortaleza de Dios para destruir las obras del diablo con su palabra. Tenemos la fuerza de Dios para demoler cualquier cosa que quiera levantarse una vez más en contra de la palabra de Dios. Hermano, estamos con el campeón de campeones. El Señor no ha perdido una sola batalla, hermano. No ha perdido. Y entonces, ¿por qué nos alejamos de su presencia en veces? Si Él no pierde una batalla, si Él dice confía en mí y yo te haré vencedor o más que vencedor, ¿por qué retrocedemos o nos regresamos a lo que antes éramos si no nos fortalecemos en Él? ¿Por qué? Porque dejamos una puerta abierta, y esa puerta abierta el enemigo la aprovecha, se aprovecha muy bien. Hermanos, tenemos el poder de construir y la fortaleza de plantar. Dios está construyendo una vez más nuestra iglesia, plantando hermanos y hermanas que van a florecer, que van a ser fuertes. Hermano, Dios está haciendo algo glorioso en este lugar. Segunda de Timoteo 2:1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos gracia? En Cristo. En Cristo tenemos nuestra fortaleza. Fíjese, el boxeador también cree en sí mismo, se fortalece y punto número 3, se prepara. Se prepara. Usted, hermano, debe de prepararse. El punto número 3 es prepárate. Prepárate. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos preparando para la venida del Señor? Y dice, no, eso lo contaban hace 50 años y Dios no viene. Y dice el canto, prepárate para que sientas. Las 10 vírgenes estaban esperando, ¿verdad? Y algunas no esperaron muy bien, dice la Biblia. La mitad no esperó bien y la otra mitad sí esperó al Señor con su aceite. El Señor viene pronto, hermano, y debemos de prepararnos. Dígale al que está a tu lado, prepárate. Tú tal vez tengas 10, 20, 15 años en el Evangelio, pero el Señor te dice, prepárate. ¿Sabías que Jeremías era hijo de pastor? Él creció en una iglesia, él creció en el sacerdocio y él conocía las cosas de Dios, él sabía cómo se movían las cosas de Dios. Pero el Señor le dice en el versículo 17, en el capítulo 1, pero tú prepárate, le dijo así como con exclamación, prepárate, prepare yourself. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Cuando, hermano, no confiamos en Dios y Él nos dice, hey, no temas, empieza el temor, ¿verdad?, a entrar en nosotros, porque no creemos en Dios, no nos fortalecemos en Dios y le tenemos miedo a la vida, miedo a las circunstancias difíciles, le tenemos miedo a todo, hermano, todo lo que pasa en la vida. Y el Señor le dijo a Jeremías, yo sé que tú conoces de mí, tú creciste en la iglesia, pero prepárate porque viene más. Tú tienes que hablar el evangelio, hermano. Todos aquí debemos de predicar el evangelio de Dios, el evangelio que Cristo vino a presentarnos. Nadie aquí puede decir, yo no tengo que predicar. La Biblia dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos.
Todos. Si yo soy pastor, si soy músico, si soy ujiero, diácono, yo de todos modos tengo que predicar el evangelio. Porque lo que yo hago aquí es un llamado y lo hago con agradecimiento a Dios. Y si usted no está en un puesto en la iglesia, de todos modos debe de haber agradecimiento en usted para predicar el evangelio. Dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada. Fíjese lo que le dice a Jeremías. Vean, cuando Dios te habla, hermano, y le crees, nada te hará frente. Nada. Puede venir el fin del mundo, ojalá que no, ¿verdad? Pero tú vas a estar tranquilo. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Cuando uno se prepara, hermano, se dispone para una acción futura. ¿Sabían que sus hijos necesitan prepararse también para el futuro? Usted debe de prepararse, yo debo de prepararme para el futuro de mis hijos también. Jeremías nació dentro del sacerdocio, pero para Dios no fue suficiente. Y Dios les clamó, prepárate. Nos vamos a preparar, hermanos. Prepárate para todo lo que Dios te ordene en decirle a tu familia, fíjese. Prepárate para todo lo que Dios te ordene para decirle a tu comunidad. Prepárate para decirle al mundo entero que Cristo viene pronto, que Cristo los ama y quiere tener una relación íntima con ellos y les ofrece una vida mejor si lo aceptan como su único y suficiente Salvador. Pero debes de creer. Dios, hermano, por su gracia nos salvó, pero también por su gracia Él nos da el privilegio de estar aquí. Estar en una iglesia, hermano, es un privilegio. Estar predicando, enseñando es un privilegio. Estar sentado aquí es un privilegio. Muchas personas ya no están en este mundo y lo están lamentando del no poder estar aquí alabando a Dios, del no poder estar aquí y empujar la obra de Dios. Pero Dios te dio una oportunidad más para que tú empujes su obra, para que tú hagas su voluntad. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Solo este lado. ¿Y este lado qué pasó? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que prepárate. No tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. En este día el Señor te dice, no estás solo, no estás sola. El alto y sublime, el todopoderoso, el alfa y omega, el creador de los cielos y la tierra está con nosotros. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? A ver, confiéselo usted. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Confiésalo, créalo. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Usted necesita creer esa palabra, hermano. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, no hay nada quien pueda hacernos frente si estamos con Cristo Jesús. Isaías 41:10, apúntelo, ese es el versículo que le estaba diciendo. Que no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú le crees a Dios, te fortaleces en Él, Él también te ayuda. ¿Para qué? Para lo que tú necesitas. Todos necesitamos algo diferente. Todos necesitamos una solución para algo. Él nos sostiene. Cuando Dios nos sostiene, hermano, nos lleva de día a día, de semana en semana, de año tras año. Fíjese, ya vamos a cumplir 5 años de ministerio aquí y el Señor nos está sosteniendo. Es por la fuerza del Señor, no es por nadie más, es por la fuerza del Señor. No es por mi fuerza,
Es por el Señor que nos sostiene. Mire, hermano, el Señor desde el antiguo pacto hasta el Nuevo Testamento que leemos, siempre le ha dicho a su pueblo: síganme, obedézcanme y no se vayan con otros dioses ajenos. ¿Sí o no? Es todo lo que pide el Señor, es la fidelidad a Él y la obediencia a Él. Amén. Hay muchas cosas que la Biblia tiene detalles, pero lo único que usted debe de saber es que tiene que serle fiel a Él y obedecerle a Él. Si usted hace estas dos cosas, y la tercera muy importante, no tener otros dioses más que Él, el Señor está con nosotros. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Qué? Usted sabe el versículo, pero no cree, ¿verdad? Termina todos los versículos que estoy diciendo, pero la diferencia es: no creemos, porque miramos nuestra circunstancia humanamente hablando. Pero cuando Dios nos abre los ojos espirituales, podemos ver. Pídale a Dios en esta mañana que le abra los ojos espirituales, hermano. Pídale al Señor que le abra ese entendimiento que Él solo puede dar, para ver su situación en el ojo espiritual y no humanamente hablando. Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. En el capítulo 1, ahí que estamos leyendo, Dios le da dos visiones a Jeremías, y se las quiero describir y qué es lo que significa. Ahí está claro lo que significa, pero quiero decirle, la visión primera que le da Jeremías es de una vara de almendro. Esta vara de almendra significa que la palabra de Dios se apresura. La palabra de Dios, hermano, viene con presión. Él quiere que su palabra se predique, porque Él ya viene pronto. Nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como congregantes de Hablando Vida, hermano, debemos de predicar el evangelio a las personas que no conocen de Dios, porque sus almas están de por medio y pueden irse al infierno si no les hablamos. Hello. Ese es el llamado que Dios nos dio a todos. No espere micrófono, no espere que lo conozcan, que sea famoso. Vaya y sirve a Dios con humildad, y el Señor lo levantará, la levantará en el tiempo de Él. Dios no está aquí para regalar puestos, está aquí para ver quién lo obedece, para ver quién hace su voluntad. Y la voluntad de Dios es para que nosotros creamos en Él, nos fortalezcamos en Él y nos preparemos para llevar esta palabra que tú y yo ya estamos disfrutando. Ahora se necesita allá afuera, se necesita escuchar esta palabra. Fortalécete en el Señor, hermano, y en su poder, porque nadie te podrá hacer frente. La palabra de Dios está viniendo apresurada. Hermano, Dios tiene mucha gente allá afuera, mucha gente que desea venir y escuchar de Él, pero no nos hemos movilizado para predicar. No está en nosotros el corazón, el deseo para ir a hablarle a alguien que está perdiéndose, hermano. Y en esta mañana, hermano, esta vara de almendra te dice: apresura mi palabra. Apúrate a predicar mi palabra para que yo empiece a hacer algo grande en tu vida. La siguiente visión que Jeremías tiene es la olla hirviendo. Una olla hirviendo vio. Y Dios le pregunta: ¿qué es lo que ves? Dice: yo veo una olla hirviendo. Y Dios le dice: has visto correctamente la ira de Dios en contra de los que no hacen caso a la palabra de Dios. Todos los días, hermano, mucha gente se muere
muchos sin Dios y sin esperanza, otros con Cristo Jesús. Pero hay muchos hermanos que estamos take it easy, no hacemos nada, y tenemos que predicarle a la gente que se está perdiendo para alcanzarlos. Yo te animo en esta mañana, hermano, vamos a hacer la voluntad de Dios, a predicarle a las personas que no le conocen. Esa es la voluntad de Dios, ¿sabías? Esa es la voluntad de Dios. Mucha gente se muere fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Mueren muy joven, mueren con una enfermedad que no deberían de morir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Dios por su gracia nos salva, pero Dios también es un Dios severo. Y dice la Biblia que Él nos castiga como sus hijos, porque somos sus hijos. Y yo le doy gracias a Dios cuando Él nos castiga, porque eso no quiere decir que tú estás mal. Quiere decir que Él te ama y te está corrigiendo para que vuelvas a Él. No lo tome la corrección como mala. Muchos de nuestros hijos lo toman mal, ¿verdad? Cuando los corregimos. Y nosotros los cristianos también, cuando Dios nos corrige. Pero no es para sentirte mal, no es para que nos hagamos sentir mal. El Señor no quiere hacerte sentir mal. Él quiere salvarte. Él quiere librarte de la muerte eterna y la muerte de aquí sin Él. Él quiere amarte con amor eterno. Él te ama tanto, hermano, Él te ama tanto, hermana, que si tú le entregas todo al Señor en esta mañana, Él te va a subir, Él te va a exaltar. Todo es al tiempo del Señor, pero necesitamos esperar en Él. ¿Estás dispuesto para esperar en Él? ¿Estás dispuestos para creerle a Dios por fe que Él va a traer a tu familia a sus pies? Pero tú tienes que creer, todo comienza contigo. Dios le habló a Jeremías solito, y Dios te está diciendo solito, solita en esta mañana: cree en mí, cree en mí. Y si tú crees, el Señor va a hacerlo en esta mañana. Cree en mí y tú vas a ver mi mano obrando con esa vara de almendra. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, con tu negocio, con todo lo que tú tienes a tu alrededor. Yo voy a hacer algo grande, dice el Señor. Pero tienes que creer en mi palabra. No le creas al pastor, créele a Dios. No le creas a la persona que está a tu lado, créele a Dios. Porque ¿sabes qué? Yo también le creo a Dios. Yo no te creo a ti, yo le creo a Dios y lo que dice su palabra. Yo no le creo al gobernante, al presidente, yo le creo lo que dice Dios. Yo no me voy por lo que dice las noticias, yo me voy por lo que dice Dios en su palabra. Yo le creo a Él. Y el Señor te dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Cuando el Señor habló eso a mi vida, yo me puse a llorar, porque yo sé que cuando Él me habló con el versículo de Isaías 41:10, yo sabía que el mismo Dios que me habló cuando tenía 16 años es el mismo Dios que me habla a los 37. Y me dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Quién? Personas, no. El diablo y todos sus soldados. Yo no le tengo miedo a ellos tampoco, porque yo sé quién está conmigo. ¿Quién está contigo en esta mañana? Si tú crees que el Señor está contigo, ponte de pie y alábale y adórale y dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que yo no confío en nadie más para que me dé aliento, en nadie más para que me dé las fuerzas. Yo confío en ti, porque pelearán contra tu casa, pelearán para quitarte tus hijos, pero el Señor dice: no te vencerán, no te vencerán.